El título de este mensaje es Recibid el Espíritu Santo. Se trata de uno de los temas principales del Nuevo Testamento. Es un tema de suma importancia para cada creyente, porque Dios espera que cada creyente reciba el Espíritu Santo. Desafortunadamente en la Iglesia, y en particular dentro de las ramas protestantes, evangélicas, pentecostales, hay mucha confusión y muchos malentendidos con respecto a lo que significa recibir el Espíritu Santo. Por ejemplo, el que es un buen bautista dirá: yo recibí el Espíritu Santo cuando nací de nuevo, no hay más que recibir. El pentecostal dirá: no recibiste el Espíritu Santo al nacer de nuevo. El creyente no recibe el Espíritu Santo hasta que es bautizado por el Espíritu y habla en lenguas. Así es como tienden a enojarse entre sí. Bien, como es el caso, hay creyentes sinceros que discrepan con respecto a las Escrituras. La verdad es que cada uno tiene razón en parte y en parte está equivocado. Creo poder ayudarles hoy a aclarar lo que es esta confusión. En realidad, el Nuevo Testamento habla de dos maneras diferentes en que las personas pueden recibir el Espíritu Santo. Al diferenciar entre ellas, ya no habrá más confusión. Examinemos dos acontecimientos históricos del Nuevo Testamento a fin de definir estas dos maneras de recibir el Espíritu Santo y cómo difieren entre sí. Voy a referirme a dos domingos. Domingos de suma importancia histórica para la Iglesia cristiana. Me referiré al primer domingo como Domingo de Resurrección y al segundo 7 semanas más tarde como el Domingo de Pentecostés. En ambas ocasiones, los creyentes recibieron el Espíritu Santo. En ambos casos fue diferente. Al entender el significado de ambas experiencias, veremos cómo éstas se relacionan con nuestras vidas y debemos preguntarnos: ¿he recibido el Espíritu Santo? ¿Hay algo más que necesito recibir? ¿Qué implica recibir al Espíritu Santo? Quisiera empezar leyendo el relato del primer domingo de resurrección, cuando Jesús se apareció por primera vez a un grupo de sus discípulos, como se registra en Juan 20, del versículo 19, Juan capítulo 20, del 19 al versículo 22. Bien, Juan 20, 19 a 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, como sabe, el primer día de la semana es el domingo. El sábado es el séptimo día de la semana. Y el domingo es el comienzo de otra semana. En hebreo la palabra es Yom Resham, es decir, primer día. El hebreo es mucho más fiel a la Biblia en cuanto a nombre se refiere. Lamentablemente, en la mayoría de estos, los días de la semana llevan los nombres de dioses paganos. Por ejemplo, miércoles quiere decir día consagrado al dios Mercurio, jueves consagrado a Júpiter, lunes a la luna. Es un hecho lamentable que en nuestro idioma se designen los días de la semana de una manera tan pagana. En cambio, en hebreo se dice el primer día, segundo día, tercero, cuarto día, quinto. El sexto y séptimo, que es Shabbat, el sábado, y el domingo es Yom Reshon. Para el que vive en Jerusalén, como lo hacemos nosotros, el día más agitado de la semana es el domingo. Ese día la vida toma impulso. La gente ha estado descansado el sábado y todos comienzan el primer día de la semana. La mayoría, o por lo menos muchas de las congregaciones cristianas de Israel, celebran su culto de adoración el sábado, porque el domingo es un día de trabajo, ¿entiende? Esto se lo digo de paso, sin costo adicional. Regresemos al versículo 19. El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Por qué hizo esto? Para convencerlos de que estaban viendo el mismo cuerpo que había sido horadado en la cruz.
había sido gloriosamente transformado, pero aún era el mismo cuerpo. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Imagínense cómo lo vieron. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Bien, quiero hacer un comentario sobre este último versículo. La palabra traducida como soplar en un lenguaje secular se refiere al acto de soplar, como un flautista que sopla a fin de producir música. Esto me hace pensar que Jesús no sopló sobre todos ellos desde lejos, sino que sopló dentro de cada uno individualmente, mientras él decía: recibid el Espíritu Santo. El griego es un idioma que define muy bien los tiempos verbales. Hay más de un tiempo imperativo. Y el que se usa aquí indica que ellos habían de recibir algo cuando él pronunciara esas palabras. Así que en ese momento todos aquellos discípulos recibieron el Espíritu Santo. No cabe ninguna duda. ¿Qué implicaría hacer esto? Según lo entiendo yo, en ese momento pasaron de la salvación del Antiguo Testamento a la salvación del Nuevo Testamento. ¿Entiende? En el Antiguo Testamento había personas que eran salvas. Eran salvas mediante la fe en un sacrificio que todavía no se había ofrecido, pero que Dios había prometido a través de las profecías y demás, de modo que su fe contemplaba algo que no se había cumplido. Pero en el Nuevo Testamento somos salvos mediante la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz, el cual es un hecho histórico. Jesús dijo: consumado es. Nosotros contemplamos un hecho consumado. Entonces, para recibir la salvación según el Nuevo Testamento, Pablo dice que hay que hacer dos cosas, en Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. La salvación según el Nuevo Testamento requiere de dos cosas: confesar que Jesús es el Señor y creer que Dios lo levantó de los muertos. Aquellos discípulos ya habían confesado a Jesús como Señor, pero hasta ese momento no habían creído que Dios lo había levantado de los muertos. Pasaron de la salvación según el Antiguo Testamento a la salvación del Nuevo Testamento. Es un patrón a seguir. Esto sucedió cuando tuvieron un encuentro cara a cara con el Cristo resucitado y recibieron de él el soplo del Espíritu. La palabra griega para espíritu es pneuma, también significa viento o aliento. Así que cuando Jesús sopló dentro de ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo, estaba diciendo: recibid el aliento santo. Fue una transacción que recibieron directamente de Jesús. Llegaron a formar parte de la nueva creación. Pensemos en la creación del hombre al principio, cuando Dios formó un cuerpo de barro, ahí en el huerto, a fin de hacer de él un alma viviente. ¿Qué hizo? Sopló dentro de él el aliento de vida y fue creado. Llegó a ser un alma viviente. La nueva creación sigue el mismo patrón, pero ya no es Dios en el huerto, sino Jesús, el Salvador resucitado, quien ha traspasado la muerte y salido de la tumba, y que sopla dentro de sus discípulos vida, una vida totalmente victoriosa. Se trata de una vida que ha vencido a Satanás, al pecado, a la muerte y a la tumba. Esta vida la conseguimos con el soplo del Salvador. A mi juicio, este es un patrón que deben de seguir todos los que reciben la salvación. No creo que se pueda ser salvo sin tener un encuentro con Jesús. No estoy hablando de conocerlo en carne propia, como lo hicieron los discípulos. Pero estoy convencido de que no hay entrada a la verdadera iglesia de Jesucristo si no es por Jesús. Él dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Por lo tanto, me parece que ese es un patrón que debe seguir todo el que nace de nuevo.
Tenemos que encontrarnos con Jesús, no solamente creer una doctrina o hacernos miembros de una iglesia, sino tener un encuentro personal con el Cristo resucitado y recibir el soplo que es el aliento de Dios, el cual es el Espíritu Santo, y ser hechos una nueva criatura. Cuando hacemos esto, pasamos de muerte a vida. Recuerdo cuando tuve un encuentro con Jesús, cara a cara. No lo vi, pero tuve un encuentro muy real. En un cuartel, en el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial. No tenía ningún conocimiento doctrinal de la salvación. No podía decir que había nacido de nuevo. No sabía cuáles eran los requisitos para ser salvo, pero créanme, fui salvo. Más adelante entendí la doctrina. Pero ya había conocido a Jesús. Quiero asegurarle, querido amigo, que es imposible conocer a Jesús y quedarse igual. Una persona puede hacerse miembro de la iglesia y no ser cambiada. Puede creer intelectualmente muchas doctrinas y no ser cambiado. Pero tener un encuentro con el Cristo resucitado lo transformará. Para siempre. Hace 45 años que tuve esa experiencia. Y el tiempo no ha cambiado mi doctrina. Como tampoco la de los discípulos. No tuvieron una revelación repentina de las Escrituras, conocieron a Jesús y recibieron el Espíritu Santo, la vida divina, eterna, de resurrección, vida incorruptible e invencible. Más adelante Juan dice al respecto, todo el que es hijo de Dios vence al mundo, no puede ser derrotado. Con esa vida dentro de sí, es invencible. Ha triunfado sobre todo mal. Y es soberana. ¡Qué grandioso! Lo que voy a leer ahora son mis notas. En este momento los discípulos recibieron vida divina, eterna, de resurrección. Pero aún no tenían una visión clara del ministerio. Unos días después, Pedro salió de nuevo a pescar. Todavía no sabía el destino que Dios le tenía reservado. Además, los discípulos no hicieron efecto alguno en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén siguió exactamente igual. Iban todos los días al templo a alabar y bendecir a Dios, pero no había cambio alguno en Jerusalén. Jesús les dijo, después de esa experiencia, en el primer período entre ese domingo de resurrección y su ascensión, Jesús les dice, todavía les falta recibir más, no crean que lo tienen todo. Hay personas que me dicen que ya recibieron todo cuando fueron salvos. Yo les digo, si lo tienen todo, muéstrenmelo. Debería de verse. Vamos a leer dos pasajes donde Jesús dijo claramente que lo que habían recibido mediante el nuevo nacimiento no era todo. Aunque eso fue maravilloso. Lucas 24, versículos 48-49. Recuerde que Jesús pronunció estas palabras poco antes de su ascensión y unos 40 días después de su resurrección. Y vosotros sois testigos de estas cosas, refiriéndose a los discípulos. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús les dijo que no lo tenían todo. Les dijo, aún no reciben la promesa del Padre, pero al recibirla, recibirán poder para ser mis testigos. También dice en Hechos 1, versículos 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Luego Jesús explica lo que es la promesa del Padre. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la promesa del Padre. Se ha calculado que hay 7,000 promesas de Dios en la Biblia, pero esta es la promesa más importante que tiene el Padre para sus hijos. Seréis bautizados en el Espíritu Santo. En el versículo 8 explica el propósito. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que la promesa era el ser bautizados en el Espíritu Santo y el propósito de ese bautismo era recibir poder para testificar. Eso todavía no había acontecido. Unos 40 días habían pasado
desde aquel domingo de resurrección, en el que habían recibido el Espíritu Santo mediante el nuevo nacimiento. Sin embargo, Jesús dijo, tendrán otra experiencia mediante la cual recibirán poder para ser mis testigos. Casi todos los comentaristas bíblicos de cualquier trasfondo concuerdan en que la segunda promesa se cumplió el día de Pentecostés. Ahora leamos en Hechos capítulo 2 unos versículos que hablan del cumplimiento de la promesa de Dios. Empezaremos leyendo los primeros 4 versículos de Hechos capítulo 2. Aquí estamos hablando del domingo de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este es el cumplimiento de la promesa. Quiero señalar 3 etapas sucesivas de esta experiencia. En primer lugar, el Espíritu Santo descendió como un viento recio y llenó toda la casa donde estaban. Recuerde que la palabra bautizar quiere decir sumergir o hundir. Gramaticalmente este es un hecho indudable. Por lo tanto, todo bautismo tiene que ser por inmersión. El bautismo en agua implica una inmersión en agua. Y el bautismo en el Espíritu Santo es una inmersión en el Espíritu Santo. El bautismo en agua es una inmersión en la que el creyente baja al agua. Pero al ser bautizado en el Espíritu Santo, el Espíritu desciende sobre uno y lo cubre. El bautismo es como sumergirse en una piscina o como si pasara bajo las cataratas del Niágara. Las dos son inmersiones, pero en la segunda el agua cae desde arriba. La primera vez que contemplé las cataratas del Niágara me pregunté, ¿sería imposible estar debajo de esas cataratas sin ser sumergido? En este caso no sería una inmersión bajo el agua, sino una inmersión que cae desde arriba. De modo que cada uno de los discípulos en aquel aposento alto fue sumergido en el Espíritu Santo cuando descendió desde lo alto. Dice que llenó todo el lugar donde estaban. Fueron totalmente sumergidos en el Espíritu Santo. Esta fue la primera etapa. Luego dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cada uno de ellos recibió la plenitud del Espíritu Santo dentro de sí. La tercera etapa es lo que llamo el desbordamiento. Empezaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En Mateo 12:34 Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, cuando su corazón está tan lleno que rebosa, se expresará mediante las palabras que salen de su boca. Esto fue bíblico. Cuando estaban completamente llenos del Espíritu, hubo un desbordamiento. Empezaron a hablar según el Espíritu les daba que hablasen. Estas fueron las 3 etapas que ellos experimentaron. Fueron sumergidos por el Espíritu, llenos por el Espíritu, y se rebosaron por sus palabras. Teóricamente, no es necesario pasar por las 3 etapas. Los discípulos hubieran podido ser sumergidos pero no llenos, o bien sumergidos y llenos, sin que hubiese un desbordamiento. Pero mi pregunta es, ¿por qué conformarse con algo inferior? Cuando les predico a los católicos, les recuerdo que sus 2 personajes preferidos del Nuevo Testamento, María y Pedro, recibieron el Espíritu de esta manera. Si ellos lo recibieron así, ¿por qué habría usted de recibirlo de otra forma? Cuando se los digo de esta manera, he visto a cientos de católicos recibir al Espíritu Santo inmediatamente. Bien, permítanme leer mi comentario sobre esta segunda experiencia. Los discípulos recibieron poder sobrenatural y manifiesto. Quiero hacer hincapié de que el poder era manifiesto. Todos se enteraron de lo ocurrido. No fue solo una experiencia interior. Ocurrió algo sobrenatural y trascendente. Recibieron poder para testificar, lo cual no habían tenido antes. Habían nacido de nuevo, pero no testificaban con poder.
recibieron entendimiento de las Escrituras. Pedro se puso de pie y sin disponer de concordancia ni de anotaciones empezó a hablar del significado de las profecías del profeta Joel. No hubiera podido hacerlo una hora antes, no tenía la revelación. Repentinamente, las Escrituras cobraron vida para los apóstoles. En tercer lugar, se abrieron las puertas para hacer la obra apostólica. Ya Pedro no habló de ir a pescar después de Pentecostés. Y finalmente, toda Jerusalén sintió el impacto, y en pocas horas la ciudad entera sabía que había acontecido algo fuera de lo normal. Ahora, cuando nacieron de nuevo, nadie lo supo. Pero cuando fueron bautizados por el Espíritu, se enteraron todos. ¿Cuántos de ustedes saben por experiencia propia que esto es algo que no se puede ocultar por mucho tiempo? ¿Ha notado que esto siempre agita las cosas? Alguien le preguntó a mi amigo Bob Mumford cuál era la evidencia del bautismo, y él respondió problemas. Veamos este pequeño resumen al final de la página. Quiero que veamos los dos domingos juntos. A la izquierda está el domingo de resurrección y a la derecha el domingo de Pentecostés. Notará que hay tres diferencias. El domingo de resurrección, el Cristo resucitado. Domingo de Pentecostés, el Cristo ascendido y glorificado. Domingo de resurrección, el Espíritu inspirado. Tomen nota de lo que les estoy diciendo. Después tenemos el domingo de Pentecostés, que es el Espíritu derramado. El domingo de resurrección surgió la vida. El domingo de Pentecostés surgió el poder. Una cosa no contradice la otra. No es cuestión de escoger entre las dos. Dios quiere que todo su pueblo experimente ambas cosas. El hecho de que ya haya tenido la experiencia del domingo de resurrección no quiere decir que no necesite la experiencia del domingo de Pentecostés. ¿Está claro esto? Así que el bautista que dice, lo recibí todo cuando fui salvo, tiene razón, pero no lo recibió todo. Para decirle la verdad, no creo que la mayoría de nosotros lo tenga todo. Creo que a la mayor parte de nosotros nos falta mucho. Espero que haya aclarado el tema. Después de entender esta verdad y relacionar estos dos domingos, ya no tuve ningún problema para discernir quién había recibido el Espíritu Santo y quién no. Cada hijo de Dios que ha nacido de nuevo ha recibido la vida del Espíritu Santo. Sin embargo, según el Nuevo Testamento, cada hijo de Dios nacido de nuevo necesita ser bautizado por el Espíritu Santo y recibir el poder sobrenatural para testificar. No hay ningún conflicto entre estas dos experiencias. Encajan perfectamente. Bien, sigamos adelante con este tema. Recibid el Espíritu Santo. Quiero señalar que aquí no se trata de una recomendación, sino de un mandato. Por lo general Jesús no hace recomendaciones, da órdenes. Aquí hay algo sumamente importante. Desde Hechos 2 en adelante, en el Nuevo Testamento, la frase recibir el Espíritu Santo siempre se refiere a lo ocurrido el domingo de Pentecostés. Así es que se usa esta frase en el Nuevo Testamento. No es que la otra experiencia no sea válida. Sin embargo, después de Hechos 2, cada vez que se habla de recibir el Espíritu Santo, se alude a la experiencia del domingo de Pentecostés. Veamos rápidamente tres ejemplos. En Hechos vemos lo que ocurrió en Samaria después que Felipe fue y les predicó a Cristo. Dice el versículo 12 de Hechos 8, pero cuando creyeron a Felipe se bautizaban hombres y mujeres. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que tenemos que reconocer que aquellos samaritanos eran salvos. Creían y habían sido bautizados. Sin embargo, su experiencia no era completa y no recibieron nada de Felipe. Ahora leamos en el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Eran salvos. Y los apóstoles oraron por ellos para recibir el Espíritu Santo. No la experiencia del domingo de resurrección, sino la experiencia del domingo de Pentecostés.
porque aún el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos. Noten que cada vez que se habla del bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu desciende desde lo alto. Aún no descendía sobre ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eran creyentes, salvos y bautizados, pero el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Se nos dice 3 veces que estos creyentes, quienes eran salvos y bautizados, todavía necesitaban recibir el Espíritu Santo. No lo que aconteció el domingo de resurrección, sino lo ocurrido el domingo de Pentecostés. Luego, en Hechos 10, versículo 47, vemos lo que ocurrió en la casa de Cornelio. Recordará que Pedro fue y les testificó acerca de Jesús, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Se interrumpió el sermón de Pedro, y todos aquellos gentiles empezaron a hablar en lenguas. Y este es el comentario que hizo Pedro. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Se refería al hecho de que los habían oído hablar en otras lenguas, de modo que sabían que habían recibido el Espíritu Santo al estilo del domingo de Pentecostés. Luego, en Hechos 19, versículo 2, cuando Pablo fue a Éfeso por primera vez, halló allí a unos discípulos. Sintiendo que les faltaba algo, les hizo la siguiente pregunta. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora bien, si todos recibieran automáticamente la plenitud del Espíritu Santo al creer, esa sería una pregunta tonta, ¿no es cierto? Por lo tanto, es evidente que Pablo no hablaba de nacer de nuevo, sino de la experiencia del domingo de Pentecostés. Ahora, quiero hacer algo muy práctico. Quiero decirle cómo recibir. Sin duda, muchos lo han recibido, pero me parece poco probable que en una reunión tan concurrida lo hayan recibido todos. No digo esto simplemente para los que no lo han recibido, aunque ustedes son mi primera prioridad, pero también para que tengan todos un patrón de cómo instruir a las personas acerca de recibir el Espíritu Santo. Quiero asegurarles que sí funciona. Es algo que he comprobado. No estoy simplemente ofreciendo teorías. Ruth y yo estábamos con un equipo en Zambia hace unos 2 años y había como 7,000 personas reunidas en una parte muy remota del país. Me esmeré en darles una enseñanza sistemática acerca de la obra de la cruz, liberación de maldiciones, liberaciones de demonios, lo cual es imprescindible en África. Y luego, al 4º día, les di una enseñanza acerca del Espíritu Santo. Les enseñé casi lo mismo que les he enseñado a ustedes. Entonces dije, ahora quiero enseñarles a recibir. Cuando ya estaban preparados para recibir, dije, de ahora en adelante no quiero que hablen ni una palabra más en su propio idioma. Hablen en un nuevo idioma. Hubo una pausa de 1 minuto y luego un hombre empezó a hablar en una nueva lengua. Y en los 30 segundos siguientes, por lo menos 4,000 personas recibieron el bautismo en el Espíritu Santo simultáneamente. He visto ocurrir lo mismo en muchos lugares en escala más pequeña. Estuve en una iglesia católica en Austria hace un tiempo y el padre me invitó a dar una enseñanza acerca del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. En la iglesia católica, cuando uno tiene al sacerdote de su parte, no puede perder. Uno se siente como si fuera el profeta Elías. Así que les di esta misma enseñanza. Había como 900 personas en esa iglesia cuando dije, ¿cuántos de ustedes quieren recibir? Como 500 personas pasaron y les di indicaciones sencillas. E inmediatamente empezaron a hablar en lenguas y luego a cantar en lenguas. En ese hermoso edificio de piedra y mármol se oyeron sonidos que nunca antes se habían escuchado como ese día. ¡Qué hermoso! 500 personas recién bautizadas en el Espíritu Santo, adorando a Dios y cantando en lenguas. Una vez que los católicos pierden el freno, no pueden detenerlos. No se sabe dónde van a acabar. ¿Es correcto esto? ¿Es bíblica esta doctrina? Con tal de que la autoridad dentro de la Iglesia Católica la apoye, será aceptada inmediatamente. Esto tiene cierto valor, aunque también acarrea problemas. Ahora, quiero decir una cosa más que es muy importante.
El sello particular del bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Algunas personas lo llaman la evidencia. En realidad, yo prefiero llamarlo la culminación del bautismo. No es la inmersión, ni la llenura, sino el ¿qué? El desbordamiento. Usted puede detenerse antes del desbordamiento, como muchos lo han hecho. Pero, ¿por qué detenerse allí? Pablo habla de recibir el sello del Espíritu Santo, tanto en Efesios como en Corintios. Un sello es algo que se le pone a un artículo, ya sea un paquete u objeto, lo que sea, que lo señala y no es invisible. Es algo que lo hace diferente de todos los demás. Así es el sello del Espíritu Santo. Es algo que diferencia a las personas que lo tienen. Usted es una persona marcada cuando recibe el Espíritu Santo, marcada por los hombres y le advierto que marcada también por Satanás. Ahora, el sello que veo en el Nuevo Testamento, esta es mi propia opinión, es el hablar en nuevas lenguas. Permítanme presentarles 4 verdades. Número 1, fue el sello que recibieron los apóstoles. Lo esperaron unos 10 días, pero una vez que hablaron en lenguas, nunca más tuvieron que esperar. De ahí en adelante, nadie más tuvo que esperar para recibir el bautismo. La idea de que hay que aguardar semanas, meses y hasta años no es bíblica. Después de Pentecostés ya no hubo que esperar. Conocí un hombre en una iglesia pentecostal quien me dijo, he estado esperando el bautismo por 25 años. Le dije, sé cuál es su problema. Quiere que Dios lo haga todo. Él dijo, así es, quiero que Dios lo haga todo. Le dije, nunca lo conseguirá, Dios hará su parte, usted haga la suya. No me sorprendería que se haya muerto sin hablar en lenguas. Después de Pentecostés no es bíblico esperar para recibir. Bien, este fue el sello que recibieron los apóstoles y que reconocieron en los demás. Un ejemplo notable es la familia de Cornelio. Pedro ni siquiera creía que los gentiles pudieran convertirse. En cuanto los oyó hablar en lenguas, dijo, bautícenlos. Han recibido lo mismo que nosotros. No esperó a ver el fruto. No se cercioró de que supieran las doctrinas. Dijo que habían recibido. Los apóstoles nunca pidieron otro sello. Y el Nuevo Testamento no revela ningún otro sello que este. Bien, regresemos al tema de cómo recibir. Antes que nada, veamos lo que dice Lucas capítulo 11, versículos 11 al 13. Estas son palabras de ánimo. Jesús está hablando y dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Esencialmente dice que un padre cuyo hijo le pide algo bueno, nunca le darán algo malo. Así lo aplicamos a nuestro Padre Celestial. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quién? A los que se lo pidan. He oído a creyentes decir que no es bíblico pedir el Espíritu Santo. Jesús dijo que si somos hijos de Dios nacidos de nuevo, tenemos el derecho de pedir el Espíritu Santo. Y esa responsabilidad recae sobre nosotros. Así es. Recuerde que si usted es un hijo de Dios nacido de nuevo, y viene al Padre por medio de Jesucristo el Hijo, es la única manera que si pide algo que es bueno y bíblico, nunca recibirá algo malo. Tiene esa garantía. Sin embargo, la responsabilidad de pedir es suya. Ahora, con el fin de considerar en sí los pasos necesarios para recibir, busquemos en Juan 7, y leamos los versículos 37, 38 y 39. En el último y gran día de la fiesta, el cual creo que fue la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. Este lenguaje es muy refinado. La Biblia dice de su vientre. Recuerdo que cuando era niño en la iglesia, siempre me chocaba un poco la lectura de este pasaje. Me parecía que era vulgar hablar de algo como vientre en la iglesia. La verdad es que fluye de ahí. Existe un área en nosotros. Es interesante notar
que en griego la palabra significa que es un lugar cóncavo. La raíz de esta palabra se usa también para referirse a la bóveda del cielo. Hay una parte en el cuerpo del creyente reservada para el Espíritu Santo. ¿Sabía eso? No sea demasiado espiritual. El Espíritu Santo reside dentro de su cuerpo, de su vientre. Cuando recibí el bautismo en un cuartel sin que nadie más estuviera presente, lo sentí en el vientre. Me preguntaba qué iba a pasar después. Entonces le dije a Dios en voz alta, si quieres que hable en otras lenguas, estoy listo. En el momento en que lo dije, un fuego me subió desde el vientre al pecho y hasta la garganta. Luego sentí que un pedazo de goma duro que daba saltos en mi boca. Me di cuenta que era mi propia lengua. Abrí la boca y empecé a emitir sonidos raros. Siempre se me ha quedado grabado que todo empezó en el vientre. Así dijo Jesús, de su vientre correrán ríos de agua viva. ¿No le parece maravilloso? He aquí un hombre sediento que no tiene lo suficiente, recibe el Espíritu Santo y se convierte en un canal para ríos. No un río, sino ríos de agua viva. ¡Qué transformación! Luego, el autor del Evangelio hace el siguiente comentario. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él, Jesús, de modo que los creyentes han de recibir el Espíritu Santo, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. En este sentido, el Espíritu Santo no podía venir mientras Jesús no hubiera sido glorificado. ¿Cuándo fue glorificado Jesús? Cuando ascendió al cielo y tomó su lugar a la diestra del Padre. Si regresamos por un momento a Hechos 2, veremos que al resumir lo que ocurrió el día de Pentecostés, Pedro dice lo siguiente en los versículos 32 y 33 de Hechos 2. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, es decir, glorificado, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, de modo que Cristo glorificado recibió el don del Espíritu Santo del Padre y lo derramó sobre los discípulos, y note que el resultado fue algo que se podía ver y oír. No fue simplemente una experiencia interna, invisible, sino una que afectó su cuerpo y sus sentidos también. Bien, regresemos a Juan 7 y hablemos de cómo recibir. Aquí hay 4 pasos muy sencillos. El problema no es que sean complicados, sino que son muy sencillos. Las personas a quienes les gusta la teología y que quieren que todo sea complicado, a veces encuentran que creer y poner en práctica lo que se dice es demasiado sencillo. ¿Cuáles son estos pasos? El primero es tener sed. Si alguno tiene sed. Es lo que Dios requiere de usted. No tiene que saber las Escrituras, citarlas, ni siquiera tiene que haber pagado siempre sus diezmos. Lo que sí es imprescindible es que tenga sed. Al acercarse las personas a mí, les digo, recuerden que el bautismo es para los que tienen sed y la liberación para los que están desesperados. Cuando me piden ayuda, yo les digo, si no está desesperado, regrese cuando sí lo esté. Sin embargo, no estamos hablando de esto ahora, estamos hablando de recibir el Espíritu Santo. Es para un solo grupo de personas, para los sedientos. No es para los teólogos, a menos que tengan sed. No es para las personas altamente espirituales, sino para los que tienen sed. Por lo tanto, si usted se siente débil e impotente y totalmente incapaz de hacer lo que Dios requiere de usted, es un buen candidato, satisface los requisitos, se da cuenta de que necesita más de Dios. Y eso es lo que significa tener sed, es lo único que pide Dios. En segundo lugar, Jesús dijo, venid a mí. El hermano David Duplessis lo ha dicho muy claro, solo hay uno que bautiza en el Espíritu Santo, y su nombre es Jesús. ¿Cuál es su nombre? Jesús, así es. De modo que si quiere el bautismo en el Espíritu Santo, tiene que venir al que bautiza. No conseguirá el bautismo en otro lugar. Ningún ser humano bautiza en el Espíritu Santo. Ellos bautizan en agua, pero no en el Espíritu Santo. Afortunadamente, para nosotros, Jesús dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Por lo tanto, si viene, tiene la seguridad de que lo recibirá. ¿Qué hay que hacer después? Aquí radica el problema. Aquí es donde se hace tan práctico y tan sencillo
que la gente religiosa tiene problemas. Hay que beber. Nadie puede obligar a otra persona a beber si no quiere hacerlo. Como dice un dicho, se puede llevar el caballo hasta el agua, pero no se le puede obligar a beber. Lo mismo es para los miembros de la iglesia. Nadie puede hacer que una persona beba. Es algo que ella misma tiene que decidir. Se trata de algo muy sencillo. Siempre le digo a la gente que nadie jamás ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo con la boca cerrada. Nunca sucederá de esa manera. Hay que abrirse físicamente y empezar a absorber el Espíritu que viene de Dios. No se está bebiendo agua natural, sino el Espíritu de Dios, el agua espiritual e invisible que Jesús derrama sobre usted. ¿Por qué la derrama? Porque usted se la pide. Así de sencillo. Él dijo, si tú vienes a mí, yo lo haré. Ahora bien, la manera fácil de beber es simplemente inhalando el Espíritu. He visto a cientos de personas hacerlo al mismo tiempo y ninguna de estas personas dejó de recibir. Los que tenían dudas decían, no recibieron nada. El problema es que las personas se cohíben y dicen, a mí nunca me enseñaron a hacer esto en la iglesia. Quizás no. Hay una etapa más. Ya ha bebido. Ahora tiene que permitir que el Espíritu se desborde. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo de su Espíritu. De modo que la etapa final es el desbordamiento. ¿Cómo sucede? Fluye a través de la boca mediante palabras. De la abundancia del corazón, habla la boca. Ya que el Espíritu lo llena de manera sobrenatural, habrá un desbordamiento sobrenatural. No hablará un idioma que conoce, sino uno que el Espíritu Santo le dará, un idioma que nunca ha oído, aprendido, entendido y que probablemente nunca entenderá. ¿Cómo sabemos que hemos recibido algo legítimo? Lo sabemos porque pedimos algo bueno. Dios nos ha garantizado por escrito en Lucas 11, versículos 11 al 13, que si pedimos algo bueno, nunca recibiremos algo malo. Quisiera que todos lo repitieran. Si pido algo bueno, nunca recibiré algo malo. Ahora vuélvase a la persona a su lado y repítaselo. Si usted pide algo bueno, nunca recibirá algo malo. Muy bien, ya estamos convencidos. Ahora, voy a señalar las dos objeciones que pone Satanás. Si yo preguntara cuántos han recibido el Espíritu Santo, el 90% levantarían la mano. Primera objeción. El acusador de los hermanos está ahí mismo a su lado, y cuando comienza a hablar en lenguas dice, eso no es auténtico, lo estás haciendo tú mismo. ¿A cuántas personas les ha pasado esto? Levante la mano, ¿se da cuenta? Casi todos aquí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Necesita tener la respuesta. La respuesta es, Satanás, tienes razón, lo estoy haciendo yo mismo. Yo estoy hablando. Pero el Espíritu Santo me está dando el lenguaje. En Hechos 2 dice, comenzaron a hablar según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu no habló por ellos. Él les dio las palabras y ellos hablaron. Por eso le dije al hombre que había esperado por 25 años que moriría sin recibirlo, ya que él quería que Dios lo hiciera todo. Dios no lo hará todo. Haga su parte y Dios hará la suya. Dios no lo obligaría a hablar. He oído a personas decir que el Espíritu Santo les obligó a hacer esto o aquello. No lo creo. El Espíritu Santo no obliga a un hijo de Dios a hacer nada. El apóstol Pablo dijo, el Espíritu Santo me dijo que fuera, pero no dijo, el Espíritu Santo me obligó. Tenemos libre albedrío y Dios nunca lo anulará, porque Él nos creó así. Hay que decidirse a hablar, y no se puede hablar con la boca cerrada. He ayudado a muchas personas, les digo, escuche, abra la boca, mueva la lengua y los labios, hable claramente, enuncie cada palabra. Usted está en control, usted toma las decisiones, su voluntad es el interruptor. Hay corriente, pero usted es el único que puede encender la luz. Bien, necesitamos responderle a Satanás. Así es, Satanás, lo estoy haciendo yo mismo, yo hablo, pero el Espíritu Santo me da las palabras. La segunda objeción es, ¿cómo sabemos que lo recibido es real? Suena muy tonto hablar en lenguas. En realidad, casi cualquier idioma desconocido suena raro.
Estando en diferentes partes del mundo, he oído idiomas que no conocía y todos me sonaban raros. Un idioma desconocido siempre parece extraño. Sin embargo, ¿cómo sabemos que en realidad hemos recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que lo hemos recibido? Porque se lo pedimos a Dios y Él nos prometió que si pedimos algo bueno, nunca recibiremos algo malo. Hermanos, todo esto se basa en la fe. No hay ninguna otra manera de venir a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios haga ¿qué? Crea que le hay. Y eso no basta. Y crea que es galardonador de los que le buscan. Ahora, lo único que hace falta es que recibamos. Hay algunos de ustedes que no han sido bautizados en el Espíritu Santo, en el sentido de que no tienen ese sello. Tal vez hayan recibido, pero no han experimentado el desbordamiento. Y hay algunos de ustedes que sí lo han experimentado, pero que se han preguntado si es algo legítimo y nunca han tenido ni la fe ni el valor de seguir practicándolo, o nunca han experimentado el libre fluir. Si quieren experimentar el libre fluir este día antes de que termine la reunión, quiero ayudarlos. Voy a pedirles que se pongan de pie, no tengan pena. Cuando estén de pie, voy a guiarlos en una oración mediante la cual pueden venir a Jesús y recibir. No tenemos mucho tiempo, así que si quieren recibir, pónganse de pie ahora. En el lugar donde esté, no tenga vergüenza. No hay por qué estar avergonzado. Lo más lógico es ir a Dios para recibir lo mejor. Hay algunos de ustedes que no saben si han recibido o no. Han dicho algunas palabras y sus labios se han movido, pero en realidad no están seguros. Quisiera que se pongan de pie también, porque pueden tener un río cristalino. Le digo a la gente, recuerde, no se trata de un charco, sino de un río que sigue fluyendo sin detenerse. No diga, en 1974 hablé en lenguas una vez. Ese no es el caso. No sería un río, sino un charco. Muy bien, voy a orar en voz alta y quiero que repita la oración frase por frase. Recuerde que no me está dirigiendo la oración a mí, sino al que bautiza, al Señor Jesucristo. Yo lo guiaré en una oración mediante la cual usted dirá a Dios que viene a Él sediento. Al terminar, diremos la palabra amén, para que usted sepa en qué momento debe dejar de orar. ¿De acuerdo? ¿Qué debe de hacer? Debe empezar a beber. ¿Está bien? No es necesario jadear, simplemente inhale con tranquilidad, enciérrese con el Señor, olvídese de que hay otras personas. Entonces vendrá ese momento de fe en que empezará a usar un nuevo lenguaje. Algunos de ustedes ya están listos. Tienen que romper la barrera del sonido. No tienen que gritar, vociferar, pero sí tienen que hablar lo suficientemente alto como para oírse, de modo que cuando salgan de aquí tengan la seguridad de que han hablado en otras lenguas. ¿De acuerdo? Recuerde, cuando lleguemos al amén, ya no hable inglés, ya no hable filipino, ni tampoco español. Ya no hable chino, japonés o cualquier otro idioma conocido. Bien. Repita conmigo. Señor Jesucristo, creo que eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste de los muertos. Confío en tu perdón y en tu limpieza. Creo que me has recibido como Hijo de Dios, y ya que tú me has recibido, me recibo a mí mismo como Hijo de Dios. Si en mi corazón hay cualquier resentimiento,
o falta de perdón, lo abandono ahora. Perdono a todas las demás personas, como deseo que Dios me perdone a mí. Si he estado involucrado alguna vez en el ocultismo, reconozco que es un pecado. Te pido perdón. Y en el nombre de Jesús, me desvinculo ahora mismo de todo contacto con Satanás y el poder del ocultismo. Y en el nombre del Señor Jesús vengo a ti para que me bautices en el Espíritu Santo. Te presento mi cuerpo para ser un templo de tu Espíritu. Te entrego mi lengua para ser un instrumento de justicia, para adorarte en un nuevo lenguaje. Por fe lo recibo ahora y te doy gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora comience a beber. Inhale, absórbalo y comience a hablar. Y cuando hable, mueva su lengua y los labios y dele su voz. Muchos de ustedes están listos para hacerlo ahora mismo. Sandara kanamashanda, kurra papapapa kanamasandari karabarabarabarabarasanda. Eso es. Eso es. Al mover los labios y la lengua, entréguele su voz. Eso es. No tiene que tener pena de haber recibido el Espíritu Santo. Él es un huésped de honor. Aleluya. Gracias, Señor. Pongámonos todos de pie y adoremos a Dios en lenguas. Todos juntos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias.